a veces hablando el protocolo de déficit excesivo, ¿no?, que se comunica a Bruselas. Pero ese es más pequeño. Luego están los pasivos en circulación del Banco de España, que eso es mucho más grande. Pues es que hoy os vamos a contar qué pasa entre ese protocolo de déficit excesivo y qué pasa entre esos pasivos en circulación. Y es que ahí hay una diferencia que vamos a contar con Vanessa Monge, que es especialista en esto. Nos va a contar qué es la deuda externa, vamos a decir, la que se ve, y una deuda interna que utilizan las administraciones públicas para organizarse entre ellos sus tejemanejes y sus cosas, ¿no? Y entonces el tema no es baladí, porque empezaba gastándoos la broma de deciros, oye, pues ¿quién emite la deuda pública en España? Pues el gobierno, no sé, el Estado central o las comunidades autónomas, ¿no? Y es que lo que nos va a contar hoy Vanessa Monge es que no tenemos ni idea. Que no tenemos ni idea, porque la deuda pública en España es que la emiten 100 y pico organismos. Y yo cuando me lo contó le dije, Vanessa, no me lo creo. Y yo lo que quiero, Vanessa, es que de una manera muy sencilla, y luego vamos a hablar de las repercusiones en el ámbito legal de todo esto que nos vas a ir contando, que nos lo va a analizar José Luis, pero yo creo que nos lo expliques, ¿cómo se llaman? Los libros esos para dummies, ¿no? De los programas informáticos, ¿no? El para tontos o para dummies o tal. Tú cuéntanoslo muy lento, que no nos liemos, pero vamos a ver. ¿Cómo que hay 100 y pico, y el número ahora lo dirás tú, el número bueno, 100 y pico creadores de mercado, ¿no?, que es el término correcto, ¿no?, organismos que pueden negociar deuda y crear deuda en España? Pero vamos a ver, Vanessa, explícanoslo con un poco de detalle, por favor. Pues bueno, yo creo que has hecho una estupenda introducción, que es lo que me pasa a mí cuando llevas tanto tiempo estudiando el tema de la deuda. A mí me obsesionaba, a vosotros os obsesionaba el resultado, ¿no? Es decir, es que esto se gasta aquí, esto se gasta allá. Y yo empecé a hacer el pensamiento invertido. Decía, ¿y esto? ¿Pero cómo es posible? O sea, ¿pero cómo es posible que salga tanta deuda del Estado? ¿Cómo es posible, no? Claro, empecé a escarbar y me tuve que remontar a 1977, nada más y nada menos, cuando se empezó a crear el Estado autonómico. Y entre 1977 y 1994, con la imposición o con la transposición de las dos directivas europeas de circulación de capital que hubo, se empezaron a crear las estructuras del Estado, se utilizó a las estructuras públicas del Estado, ¿para qué? Para emitir deuda. Puede parecer complicado de entender, y lo es. A mí me llevó mucho tiempo comprender que hay dos sistemas paralelos de emisión de deuda. Entonces, claro, por un lado, la gente paga muchísimos impuestos, tiene la hacienda pública, que son los gastos, y ¿esto para qué sirve, no? Pues esto sirve para los gastos del presupuesto, del día a día, el circulante, ¿vale? Pero luego se empezó a crear el tesoro, porque España no tenía herramientas para emitir deuda pública, no las tenía que ir creando, tampoco tenía mercado de deuda pública como tal. Y se creó en 1988. Pero las comunidades autónomas, cuando se fueron configurando, el dato significativo es que las primeras emisiones de deuda autonómica se remontan a 1980 y fue la Comunidad Foral Vasca la primera comunidad autónoma que empezó a emitir deuda propia. ¿Por qué? Porque tras dirimir el Tribunal Constitucional si podía o no podía autofinanciarse, en 1981 el Tribunal Constitucional les dijo que sí que podían, que estaba en su competencia, y cuando empezaba a revisar los artículos periodísticos de la época, de 1980, de 1981, cuando uno leía la sección de Economía veía que el gobierno vasco emitía deuda en mejores condiciones que el gobierno de España para conseguir colocar sus propios bonos, sus propias letras y empezar a conseguir dinero. Esto ya pasaba, esto no es nuevo, pero hay que remontarse a la creación del Estado autonómico para entender todo esto. Entonces llegamos a 1982 y Felipe González se encuentra con un déficit pues, de 7.000 y pico millones de pesetas, que ahora eso parece una broma en comparación, pero en la época era una barbaridad. Entonces Felipe González se encontró en la disyuntiva de, o aprieto ingresos y gastos, ¿no? O tiro de deuda y montó el Estado del Bienestar y el Estado autonómico.
Entonces Felipe González dijo, no, yo deuda, quiero emitir mucha más deuda, necesito entrar en Europa para emitir deuda, para abrir ese canal, para que me den esas vías del tren por el cual va a circular la deuda, esas vías jurídicas, que es la Unión Europea, ¿vale? Para que de esta manera pueda yo ampliar y crear el Estado autonómico, el Estado del bienestar, etcétera, etcétera. De ahí la obsesión que tenían por entrar en la Comunidad Económica Europea, aunque, oye, dejases de producir leche, cerrases fábricas y cerrases empresas. Aquí la cuestión era que había que acceder al maná del capital que se estaba creando, se estaba configurando desde las propias administraciones públicas, ¿no? Y ese es el motivo principal por el cual tanto Suárez como Felipe González estaban obsesionados con entrar en la Comunidad Económica Europea, porque se iba a crear el mercado de deuda pública. Entonces, en 1988, que es una fecha importante, se crea el mercado de deuda pública dependiente del Banco de España. Y es aquí, en 1988, donde van a aparecer las letras del Tesoro y ya contábamos con un mercado propio para negociar, ¿vale? Para abrirse al capital que iba a venir de Europa a comprar. Entonces, en 1988, una buena mañana, en el Banco de España, se junta la cúpula directiva y dice, nosotros, como ya formamos parte de la Comunidad Económica Europea, tenemos que habilitar a la administración pública en todos sus niveles para que pueda acceder directamente vía paralela a presupuestos, vía paralela, Cuidado, tú tienes tu presupuesto público, esto es importante, tú tienes tu presupuesto público, tu gasto circulante, que lo tienes aprobado, pero en 1988 se crea una nueva figura jurídica, se llama creador de mercado, que este creador de mercado te va a permitir negociar valores de deuda pública. En el mercado secundario, no en el primario. En el primario es el Tesoro el que emite y los bancos vienen y compran una serie de entidades que hay, que luego veremos cuáles son, ¿no? Entonces, yo intenté pedir el acta de esa buena mañana. Me gustaría saber quién estuvo, qué pasó, cómo se cambia la forma de financiar un Estado, cómo se abren las puertas al capital financiero. Ostras, y nadie dice nada. Yo miré las actas del Congreso de los Diputados de esa época. Nadie, absolutamente nadie dijo nada. Entonces, se estaba configurando una nueva forma de acceso y de endeudamiento de un país y obviamente no hubo ningún debate, Esto pasó sin pena ni gloria en la prensa. Tampoco sabían decir nada. Claro, yo intenté buscar el acta en el cual quería saber los motivos, ¿no? Por los cuales se exponen, se justifican, por los que se da acceso a la administración pública a los mercados de deuda directamente. Claro, esto es bastante importante. Bueno, a mí me parecía bastante importante porque que tú utilices la estructura del Estado para ir del mercado secundario y emitir deuda. A mí por lo menos digo, pues habrá algún debate, algún acta, alguien habrá hecho alguna interpelación. Nada. Las actas son secretas, no se pueden pedir porque, bueno, pues oye, deben estar al nivel de secreto de Estado o de acta del CNI, más o menos, pero tú no puedes tener acceso a las actas completas ni del Banco de España ni del Banco Central Europeo. Entonces, claro, iba escarbando en la legislación y llegas y te encuentras con la Ley del Mercado de Valores, que se ha ido modificando el artículo 55, y en el artículo 55.5 dice exclusivamente, específicamente, me gustaría leerlo, dice que las comunidades autónomas con competencias en la materia, es decir, todas, que no hay ninguna que no tenga, porque en su autonomía todas tienen derecho a obtener autofinanciación, ¿no? Pueden crear, regular y organizar un mercado de deuda pública de anotaciones que tenga por objeto la negociación de valores de renta fija emitidos por aquellas y, atención, otras entidades de derecho público dentro de su ámbito territorial.
Y es aquí donde está, desde mi punto de vista, el meollo de la cuestión. ¿Por qué? Porque Vanessa, eso nos llevaría a tener, si cuento bien, 17 comunidades autónomas y el Estado central, 18 organismos, ¿no?, que podrían, administraciones públicas, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, que podrían emitir deuda pública. Pero ahora me estás asustando. ¿Cuántas acaba viendo al final? 146. 146. Y esto sin control alguno. Sí. Porque cuando emiten digamos, cuando emite el Estado deuda, sí conocemos esa deuda, pero tú me estás hablando que hay 145 más, incluyendo las comunidades autónomas, que van emitiendo deuda todo el día. Te estoy entendiendo bien y sin control. Hombre, todo el día no. O sea, lo que hacen estas entidades, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando salen estas entidades, pues tú dices, bueno, vamos a ver, una comunidad autónoma, no sé si don César, por favor, nos puede poner en pantalla el listado que me facilitó el Banco de España de creadores del mercado. No está completo, ¿eh? No, este no, esa es la segunda, por favor. Estos son los que compran en esta. No sé si lo podéis ver ahí en pantalla. Tenéis se ve muy bien. Junta de Galicia, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, etcétera. No. Pero en la diapositiva, después de las comunidades autónomas, el Ayuntamiento de Madrid lo cree directamente. César, por esta, la segunda. Veis que hay otra serie de entidades, ¿no? Por ejemplo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Fondo de Financiación de Pago de Proveedores, Radio Televisión Española, el Fondo de Garantía de Depósitos, la SEPI, el Instituto Oficial de Crédito, el Instituto de Vivienda de Madrid, Renfe, Instituto Nacional de Industria y luego, a mí algo que me parece muy llamativo, el Estado francés, alemán, italiano y holandés también negocian deuda pública española en el mercado secundario de deuda, ole, junto con el Banco Central Europeo. Pero este listado está incompleto, ¿de acuerdo? Entonces, es muy llamativo. Entonces, las comunidades autónomas, uno intenta decir, bueno, pues habrá un reglamento, ¿no?, paralelo, habrá algún tipo de control, tanto autonómico, local, como central. Pues no lo hay. Entonces, ¿por qué? Porque el procedimiento de emisión de deuda pública, que es deuda interna, no deuda total, sino la deuda de las administraciones públicas, que como os habéis cansado muchas veces de decir, ronda el $500 billion con B de euros. El público de televisión española se puede endeudar. Como no existe ese contrato, en teoría no puede endeudarse, no tiene instrumento para endeudarse, y es ahí donde han metido la pata. Yo creo que para perseguir esto hay que analizar ente por ente, sociedad por sociedad, porque sí es verdad que la legislación es muy, sobre todo a partir del 2002, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la legislación es muy estricta, pero es verdad también que nadie ha analizado esto, nadie ha analizado este sistema, salvo Vanessa, yo no conozco a nadie que haya analizado este sistema. Y es hora de empezar a analizar ente por ente cuáles son las normas que se han saltado para endeudarse así. Y visto la cuantía del endeudamiento y el terrible perjuicio que están sufriendo los administrados, sí que es aplicable el artículo del Código Penal sobre malversación de fondos. Es decir, aquel que administre capital ajeno y cause perjuicio al administrado, vulnerando alguna norma, que es aquí donde tenemos que poner el microscopio, a ver qué normas se han vulnerado, entonces incurre en un delito de malversación de fondos. Bueno, yo creo que una vez hecha todo esto y contestada la pregunta que nos ha hecho el señor Escobar, yo creo que aquí también caben plantearse otras preguntas, ¿no? Porque, claro, yo me he ido para atrás. Vosotros ya sé que vais al final, pero yo me he ido para atrás. Al irme para atrás y al preguntarme quiénes son estas entidades y qué tipo de interés cobran por gestionar estos contratos que se pagan con dinero público, no sabemos ni quién está detrás, ni de dónde viene ese dinero, ni quién es el que está comprando ese fondo de inversión. Tampoco tenemos ni idea, porque no sabemos si se está utilizando esto desde HSBC, banco que le han llamado la atención más de una vez por hacer de lavadora, ¿no?, entre comillas. Entonces, tú imagínate, si no sabemos quién nos está comprando la deuda, pero ¿y el origen del dinero que se necesita para comprar todo esto? ¿Hay capital en circulación suficiente
para que independientemente, porque ten en cuenta que en el momento en el que emites bonos de deuda, estás poniendo dinero en circulación. Es decir, estás poniendo capital en circulación. ¿Y de dónde sale el otro si lo estás creando tú? ¿De dónde sale? Claro, porque esto tiene que sumar 1 y 1, 2. Es que lo que no puede ser es que tú estés de 0, saques 1 y de pronto venga 1. Es que no tiene tampoco ningún tipo de sentido económico, ¿no? Entonces, una vez visto esto, yo creo que se pueden hacer también mucha serie de preguntas. Por eso, cuando tú ves las propuestas de uno y otro lado, te dicen unos, no, hay que hacer una auditoría ciudadana y no pagar. Bueno, las auditorías o son judiciales o no valen para nada. Eso para empezar, ¿no? Y los otros, no, hay que reducir el gasto público. Pues tampoco, porque es que sigues teniendo las administraciones públicas funcionando a todo gas. Por eso Grecia no levanta cabeza. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros cuando vengan con las rebajas en el 2023 los de aquí al lado, los de Bruselas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar a todo esto? Este es un sistema maravilloso o completamente opaco de circulación del capital, del cual no te puedes librar porque es deuda pública interna, ¿vale? O sea, no va a haber quita aquí que valga. Habrá quita para JP Morgan, pero no va a haber quita para el Santander, porque es deuda emitida por nosotros, deuda interna, deuda del país, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Para nuestros gastos, porque es deuda de la administración pública. Claro, entonces tú no puedes hacer una quita de algo que has generado tú para pagar tus propios servicios públicos, no puedes. No puedes. Entonces, es aquí donde reside. Es aquí donde este sistema que se ha creado en paralelo, yo creo que es la depuración del sistema de crisis de deuda externa que había. Entonces, yo creo que esta gente aprende muy rápido y muy bien. Entonces, por eso ahora utilizan la estructura pública para endeudar al país, porque lo endeudas eternamente y no te quitas la losa. Es que aunque ahora mismo quitaras todas las comunidades autónomas, es que, insisto, hay casi $500 millones de euros de deuda de las administraciones públicas en circulación. Que es que eso es una barbaridad. Esto es una barbaridad. ¿Te he entendido bien, Vanessa? Corrígeme, por favor, si me equivoco. ¿Te he entendido bien cuando insinuabas que, claro, para hacer perdonad por digamos, ¿cómo se iba a decir un anglicismo? No me sale la palabra en español. Para cruzar, digamos, la emisión de esta deuda con capitales, el capital tiene que salir de algún sitio. Exacto. Entonces, ¿De dónde sale este capital? Perdóname, José, si tú estás emitiendo dinero nuevo, porque estás actuando como si tuvieras soberanía monetaria, no la tienes. Pero es que ¿se puede utilizar esto para blanqueo de capitales, financiación de campañas, etcétera? Y dime qué opinas, o no me lo digas, pero podría caber. Entiendo que esto no lo sabemos, pero yo luego le preguntaré a José. No tenemos la certeza absoluta, pero a ver, aquí pueden darse muchas posibilidades porque no sabemos cuál es el origen. ¿Cuál es el origen de ese dinero? No sabemos qué porcentaje se está llevando la gente que está gestionando estos contratos. No sabemos comisiones o de colocación de los valores. No, además, en los contratos, es que tú te lees los contratos de colocación y te dicen 2, 3%, 4% del precio del total de los 1.000 millones que saque, por ejemplo, una comunidad autónoma, se los lleva el señor que te está gestionando el contrato. Oiga, ¿pero por qué? Y una información pequeñita. ¿Y qué tipo de porcentajes se están pagando? ¿Esto es de los del 0, no sé qué o del un poquito o se está pagando con ánimo? Yo he visto del 2 al 3 al 5, depende de la entidad que te lo gestione. 5, yo quiero de esos, ¿eh? Ya. Vale. José Luis, haznos una reacción porque, vamos, yo estaba hablando de algo, hablaba de si entraba dentro de lo plausible el que esto se estuviera utilizando para cosas raras. Vanessa me dice, entra dentro de lo lógico, yo no lo sé, evidentemente, pero José Luis. Hombre, claro, es que ten en cuenta que si no se sabe, se saca al mercado secundario este tipo de deuda y no se sabe quién compra o la procedencia de ese dinero, se sabe quién compra pero no la procedencia de ese dinero, ahí tenemos un problema. Claro que puedes lavar dinero. Bueno, de todas maneras no sería la primera vez que se lava dinero comprando bonos del Estado, ¿eh? España hace tiempo ya, vamos, pero España sí que ha sido un modelo
para lavar dinero comprando bonos del Estado. Y ha habido amnistías también por ese motivo. O sea que no es de extrañar. Mira, de todo lo que, de la tesis de Vanessa, yo la conclusión que he sacado es lo siguiente. Vamos a ver, vamos a hablar ya de las grandes cifras del Estado, de la deuda del Estado. ¿Cómo es posible que el Estado español se endeude todos los años a unas cantidades que están muy por encima de lo que está estipulado por Europa, por ejemplo, ¿no? O por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es un 3% del PIB. Sin embargo, nos estamos pasando continuamente ese 3%. ¿Y luego de qué PIB? Yo la conclusión que he llegado es lo siguiente. Mira, se crea un PIB 16% superior al real. Conforme a ese PIB que es ficticio y que es superior al real, se calculan los impuestos que se van a recaudar. Como el PIB es superior al real, se calculan los impuestos mal. Se calcula una cantidad de impuestos superior a la real. ¿Qué ocurre? Que todos los años caemos en déficit. ¿Cuál es la causa de ese déficit? Pues un falseamiento de un documento público, que son los contratos del Estado. Bien. ¿Eso puede llegar a ser delito? Sí. Sí, se causa daño al administrado. ¿Qué hacemos con la tesis de Vanessa? Pues bueno, ahí entendemos el mecanismo por el cual esa deuda sale al mercado y se hace daño al administrado, se perjudica los intereses del administrado. Bien. ¿Qué dice el Código Penal? Dice que exige dos requisitos. Uno, que se cause daño al administrado, que en este caso es clarísimo. Y dos, que se vulnere una norma. ¿Qué norma hemos vulnerado aquí? Pues hemos vulnerado la norma de falsear el presupuesto general del Estado. Por eso yo considero que si unimos la tesis de Roberto Centeno a la tesis de Vanessa, obtenemos los dos elementos para el tipo de malversación de caudales públicos, con un delito que es un delito instrumental, que es la falsedad de documento público. Esto ya empezaría porque, digamos, el tema lo llevamos reflexionando poco tiempo. Vanessa, años. Vanessa lleva sabiendo del tema años, pero nosotros lo estamos digiriendo desde hace poco, ¿no? ¿Puedo yo emitir deuda? Porque, claro, ya como mónada irreductible, ¿no?, de la comunidad autónoma, que es uno con su mismidad, ¿no? Y claro, vamos a ver, Vanessa, tú no has logrado tener la lista completa, pero al final nos animamos a emitir deuda. Aquí los tres que estamos en el programa, bueno, pues vamos a emitir deuda nosotros, ¿no? ¿Cuánto nos pedimos? Nada, si te lo firma el ministro, tú puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Si te lo firma el ministro, lo que tú quieras. Lo que pasa... Primero, nosotros no tenemos primero ningún estatuto de autonomía con competencia para autofinanciarnos. Empecemos por ahí. Y segundo, como no tenemos ese estatuto de autonomía, pues tampoco podemos pedir que se nos haga creador de mercado. Pero claro, tú imagínate que en la Ley de Mercado de Valores del 88, voy a apuntar otro dato, podría dar un montón de datos, se queda especificado que a ti te pueden retirar esa condición de creador de mercado. ¿Vosotros no creéis que después del desmán del déficit que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña se le debería retirar la condición de creador de mercado? ¿Con el déficit que tiene? Claro que sí. Por eso os acordaréis, ahora tiene sentido el discurso. Por eso en el 2012 Soraya decía, no, ahora las comunidades autónomas no emiten deuda, no les dejamos. Nos ha fastidiado, no te firma el ministro y punto. No sales. ¿Por qué no sales? Porque la firma del ministro lo que te da es el aval. Entonces, con tu deuda de comunidad autónoma, aunque salgas al mercado, primero o pagas un interés leonino del 7, 8, 9, 10, 15%, ¿vale? O no te la va a comprar nadie, porque es deuda basura. Entonces, las comunidades autónomas no salían al mercado secundario. No salían porque el ministro no les firmaba. Y si no te firma el ministro, ¿qué quiere decir? Que no la pagamos todos, que no es deuda avalada por el Reino de España, ¿no? Entonces, esto es muy profundo, tiene muchas aristas, es muy complicado, no es nada sencillo, no lo es. Es que es más, fijaros, cuando llegamos a 2011 y nos meten esa reforma express de la Constitución, previa carta de Trinchet, tal, o sea, yo decía, pero vamos a ver, nos están explicando, nos están diciendo en el 135.3 que tenemos que pagar la deuda y sus intereses. Pero, señores, que está vigente el Convenio de Bienes, Servicios y Archivos de Viena, que es que que ya hay derecho internacional a que el acreedor nos persiga. Es que no había ninguna necesidad de decir que hay que pagar la deuda y los intereses de manera absoluta, porque ya hay convenios ratificados a esto. Lo que pasa que independientemente del convenio vigente de Viena, lo que se dice ahí es que pero es que esto lo vais a tener que pagar.
por encima de cualquier otra cosa, que esa es otra barbaridad. Es decir, tú tienes convenios suscritos donde el acreedor tiene derecho de persecución del deudor a nivel internacional y aun con todo tienes que ponerlo en la Constitución española. No, lo que tú estás poniendo es, no, yo voy a pagar por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Que es por eso, por lo que también metían el 135.3. Entonces, estudiar el tema de la deuda no tiene fin, porque también os he comentado el caso de CESDE, de cómo se han ido expandiendo las empresas con avales, luego si te metes con el tema de los avales, los reavales, las garantías y todo lo demás, es que no tiene fin. Es es exagerado. España es el segundo mercado del mundo descentralizado en deuda. El segundo del mundo. ¿Y vosotros veis algún político que diga, no, esto lo tenemos que parar? No. Es que por ahí entra el dinerito. Y si no entra el dinerito, ¿cómo voy a pagarme yo mi coche oficial, la luz del ministerio y todo lo demás? No hay nadie que se quiera meter a regular eso, ¿no? ¿Por qué la administración pública es utilizada como si realmente tuviera potestad para autofinanciarse, como si fuera un banco central, cuando no lo es? ¿Pero por qué? Porque pueden. Porque pueden, ya está, porque pueden. Es así de... Y volvemos a algo que pedimos, el control del poder. No solo te pasan la pelota a ti, Vanessa, que vas mandando tus cartas y tus llamadas y tal, y bueno, dicen, una ciudadana, mientras no sea un político o sea un tal, pues nada, no le hago caso, ¿no? No le envío lo que me piden y demás. Y José Luis, tú eres un hombre muy leído, que yo lo sé, que siempre que hablamos me sorprendes con nuevos libros que te has leído. ¿Tú sabes lo que decía Rabelais? Que seguro que lo has leído. Pues Rabelais decía, el escritor francés decía que las deudas y las mentiras andan de ordinario juntas. No, así que, bueno, ahí te lo dejo para que seguro que no lo conectas con el mundo clásico y me vas a dejar que la cita esta no ha valido para nada, pero ahí te lo dejo. ¿Qué opinas tú de eso? No, eran los espartanos. Los espartanos tenían prohibido endeudarse porque si se endeudaban podían mentir. Y efectivamente, si tú analizas, cuando vas a un banco a pedir un préstamo, ahí los dos están mintiendo. Uno dice asegurando que va a pagar y el otro asegurando que tiene dinero para prestarte, que el dinero no es suyo, el dinero lo ha multiplicado o es una punta en cuenta. Bueno, mira, en relación con lo que decía Vanessa del pago de la deuda adquirida en estas condiciones, porque la verdad es que es deuda malsana, hay una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, hecha en 2012, cuyo artículo 14 dice expresamente, artículo 14, prioridad absoluta de pago de la deuda pública. Y en el segundo párrafo dice, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. Es decir, goza de prioridad frente a la sanidad, frente a la educación o frente a cualquier otro gasto. Es de prioridad absoluta. Esto es una ley orgánica, es decir, una ley orgánica es una prolongación de la Constitución, para entendernos. El problema que ha planteado Vanessa es muy serio. O sea, el problema de la deuda pública, de cómo lo están haciendo y de cómo lo están incrementando y cómo lo están llevando a cabo, es muy serio. Hay que estudiar ente por ente, es decir, igual que hemos estudiado el de Radio Televisión Española, que ha costado saber en qué normas se ha infringido, porque al fin y al cabo es un reglamento, no es una ley lo que han infringido. Es una norma muy secundaria. Es decir, se van remitiendo a normas secundarias hasta que por ahí ves una orden ministerial que es la que infringen y infringiendo esa ya crean la deuda. Bueno, pues hay que estudiar ente por ente de todos los entes que a Vanessa no le ha querido facilitar el Banco de España, porque esa es otra. Vanessa se dirigió al Banco de España y dice, oye, mándame el listado de todos los entes. Y el Banco de España dice, mira, yo te mando los que quiera y tú te callas. Entonces, lo primero que hay que hacer es llevar al Banco de España a un tribunal contencioso administrativo y decir que todos son documentos públicos, que los ponga encima de la mesa, así como las actas. Porque estoy de acuerdo en que una sociedad anónima, el Consejo de Administración, pues tiene su confidencialidad. Un Banco de España no. Es decir, un Banco de España donde se establecen normas, nada menos de este tipo, de este calado, no tiene ningún... Y además, si tuviera secreto de Estado, lo tienen que confirmar. Pero más, yo he estado en contencioso administrativo con secretos de Estado y lo que hacen los jueces es exigirlos, se llevan esos secretos de Estado al juzgado y el abogado
le dejan mirarlos sin levantarse de la mesa. Es decir, no podemos llevar cámaras, no podemos grabarlo, no podemos sacar copias, lo que tú quieras, pero podemos verlos y tomar nota. Bueno, pues lo que no puede ser es que haya entes por ahí, haya sociedades. Recuerdo que muchas sociedades de capital público han sido creadas para hacer encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Pues, por ejemplo, una labor que está haciendo la administración, se crea una sociedad con dinero público, pero que está regentada, y incluso también son socios o cosocios, gente o políticos o expolíticos o familiares de políticos o amigos de políticos, y a ese se hace una encomienda y se les da unas funciones y se les paga. Bueno, estas sociedades, según la tesis de Vanessa, también pueden endeudarse con el mismo sistema que una comunidad autónoma. Bien, pero se trataría de saber cuáles son, buscar qué normas se están vulnerando y llevarlos a los tribunales, claramente. En fin, Vanessa, una última intervención si quieres y haznos si quieres, una valoración final antes de cerrarlo. Bueno, pues lo primero es concienciar, que puedan comprender por qué el montante de la deuda pública, concretamente ese $500 millón de euros, no computa el protocolo de déficit excesivo. ¿Por qué está sacado afuera? Ahora, yo creo que se ha quedado muy claro por qué está sacado fuera, ¿vale? Porque el sistema lo idearon ellos con las 2 directivas de circulación de capitales. Y luego también es importante que la gente conozca que, independientemente con sus impuestos, por muchos impuestos que paguen, no van a conseguir nunca, jamás, librarse de este yugo de la deuda. Porque además la deuda pública, el problema que tiene es que es interna, es que de esa no te puedes librar, no te puedes hacer quitas, no puedes sacudírtela de encima, porque aunque vengan después con las rebajas que van a venir dentro de muy pocos meses, vamos a seguir teniendo un volumen muy alto de deuda pública y la gente tiene que entender por qué, ¿no? O por qué, por ejemplo, Grecia, después de 3 rescates, sigue teniendo este volumen de deuda. Porque existe este sistema que ahora, ya te digo, es global, es universal, y sobre todo que la gente comprenda por qué y que lo pueda contar. Que lo pueda contar y que lo pueda razonar. El objetivo principal de mi investigación era comprender. Y si con esto he conseguido que la gente también entienda y comprenda por qué tenemos esta cifra de endeudamiento, pues yo ya me doy por satisfecha. O sea, yo ya he cumplido el objetivo, ¿no?, que tenía. Me he tirado 7 años con esto, ya vale, que venga después otro Icarré, ¿no?, que dicen por aquí. Y yo creo que yo ya he cumplido mi misión, yo ya me he quedado tranquila, yo he entendido cómo funciona esto, ¿no? Pero si ahora también los demás lo entienden, pues se crea una mayor conciencia, no solo económica, sino financiera, para saber y sobre todo, que no les tomen el pelo. Sobre todo, que no les tomen el pelo. Eso es lo más importante de todo. Y muchas gracias por la invitación, y me lo he pasado muy bien con todos vosotros, y hasta otra vez que nos podamos juntar, si se da la ocasión. Fenomenal, Vanessa. Pues le voy a dejar a José Luis que nos haga una frase final. A mí me ha gustado un comentario que se ha pasado del patrón oro al patrón sobre. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Una última valoración. Adelante, José Luis. Bueno, de todo lo que ha expuesto Vanessa, de su tesis doctoral, lo que se desprende claramente como conclusión es que hay una falta absoluta de control, tanto, ya lo habíamos visto en el gasto, por todo aquello que has dicho en la introducción, Papi, pero ahora hemos visto que también hay una falta de control absoluto en los ingresos, es decir, de cómo se va financiando el Estado, las comunidades autónomas, las entidades administrativas y las sociedades de capital público. Bien, esa falta de control es debido a que estamos en una democracia, esto que llaman democracia, sin control. Igual que a la democracia franquista se llamaba democracia orgánica, a esta la podemos llamar una democracia sin control. Nadie controla nada. Salvo el partido que está en el poder. Bien, con este sistema lo que se hacen es unas normas que no permiten perseguir a quien abusa del administrado, del contribuyente, de nosotros, del ciudadano. Igualmente se les priva a los jueces, al no tener una norma donde agarrarse, se les priva de la facultad de reprimir. Y luego se deja al Ejecutivo totalmente las manos libres para hacer todo este tipo de abusos. Porque, al fin, si analizamos dónde ha ido todo este dinero, por ejemplo, el de Radio Televisión Española, vemos que va a propaganda pura y dura del partido que está en el gobierno.
Y a la hora de analizar y ver responsabilidades, me acuerdo mucho de una J. Maña que decía, dice, tu madre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta y yo por meterme dentro y tú por estarte quieta. Pues es la falta de control. En fin, gracias a los dos. Gracias a Vanessa. No, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Ya. Fenomenal.